Buenas noches de nuevo. Hoy vamos a terminar con nuestro taller histórico sobre las cosas misteriosas del periodo colonial de la Nueva España. ¿Okay? Y quedamos la vez pasada, si ustedes se acuerdan, en el caso de la familia Dongo. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan, hablamos dónde está la casa, la pueden ver, hay una placa que dice en la calle Donceles. Aquí se cometió el crimen horripilante de la familia Dongo, porque para la época fue un crimen verdaderamente horripilante que se va a cometer. En el año de 1789, durante el gobierno del virrey don Vicente de Güemes Pacheco, segundo conde de Revillagigedo. Bien, vamos entonces a ver qué fue lo que pasó. ¿Quién es la familia Dongo? Eran unos españoles que desde hacía como 30 años vivían en México, habían hecho negocios, tenían varias haciendas, sobre todo en la parte donde hoy se encuentra Santa Fe, y tenían una casa y comerciaban en lo que viene siendo dentro de la Ciudad de México. Entonces era una familia muy respetada, muy querida. Se dice que hacían muchas obras de caridad también. Se dice que constantemente mantenían orfanatos, beaterios. Los beaterios eran donde metían a las mujeres que se quedaban sin apoyo económico porque había muerto su marido y no tenían papá o hermano que la sostuviera. Entonces la mujer no podía estar sola en la calle. ¿Okay? La mujer sola era mal vista, o te metías de monja o te metías de prostituta, no había otra. Entonces, pero había una tercera opción, meterte a un beaterio. ¿Okay? Entonces eran mantenidas y eran muy buena onda. ¿Correcto? Bueno, pero, y vivían bien, tenían lacayos, tenían criados, hasta donde se sabe, la familia Dongo era una familia querida, respetada, vivían pues, obviamente donde hoy está el centro histórico, y no tenían enemigos, aparentemente. Bien. Pero un día, como he dicho, una noche, hubo una reunión precisamente en casa del virrey don Vicente de Güemes Pacheco, en donde asistieron los principales personajes de la sociedad novohispana, a la que asiste don Manuel Dongo, la cabeza principal de la familia. Sus hijos ya estaban grandes, habían vivido en diferentes lugares, y él vivía, pues por lo general, con su esposa y con un montón de criados que eran los que atendían sus caballerizas y una serie de cosas que ellos tenían. Y entonces, este día, él solo, la esposa no va, se va a la cena con el virrey. Hay muchos datos de la plática que se hizo en la cena, y que estaban muy contentos y que estaba muy feliz. Todos contentos. Y como a las 10 de la noche, cosa que ya tardísimo en esa época, se despiden todos. Quedan en verse con el virrey al día siguiente. Don Manuel agarra a sus dos lacayos que manejaban su coche, o sea, su carruaje, su carroza, se sube, sale de lo que viene siendo hoy el Zócalo, y de ahí agarra rumbo hacia la calle Donceles, casi ya entrando a lo que hoy es la avenida Lázaro Cárdenas, o sea, el eje central Lázaro Cárdenas, y él se va a su casa. Hasta ahí todo marchaba muy bien, cada quien llegó a su casa, todos muy contentos, muy felices. Al día siguiente quedaron en verse para los asuntos comerciales y empresariales que tenían, cuando de repente, a eso de las 9 de la mañana, el notición, no tenía ni 12 horas que habían visto a don Manuel Dongo, el notición que le llegan al virrey, a la Inquisición, a los alguaciles. Se encuentra dentro de la casa de la familia Dongo 11 cadáveres, de los cuales con lujo de violencia habían sido asesinados, y de los cuales estaba el cadáver de don Manuel Dongo, de sus dos lacayos que lo había llevado, de su esposa, de un sobrino, de su mayordomo, de su criada, de su cocinera, en resumidas cuentas, de todos los que vivían en esa casa. 11 personas en total. Los cadáveres regados en diferentes estancias, tirados violentamente, algunos con el cráneo despedazado, otros totalmente acuchillados, así.
algo que impacta al virrey, sobre todo por todavía la noche anterior habían estado juntos. El mismo virrey se presenta en el lugar de los hechos, que ya estaba lleno de curiosos. No existía todavía la idea de vamos a cordonar el lugar porque vamos a trabajar para levantar los cadáveres. Los curiosos hablando, la gente llorando porque al señor Dongo lo querían. Y van sacando los cadáveres uno tras otro, todos bañados en sangre, tapados, cubiertos, para llevar, evidentemente, pues obviamente, pues en este caso a la morgue de que estaba en lo que se llamaba la Acordada. El Zócalo de México, para que nos ubiquemos bien, de esa época, no estaba como hoy está. Las construcciones que para esta época ya estaban tal y como están, son la catedral, es así, la catedral, y el Palacio Virreinal, que ya cambió un poco. Cuando se convierte en Palacio Nacional cambia un poquito, y en el siglo XX Álvaro Obregón le hace el tercer piso. El Palacio Nacional tiene 3 pisos, nomás tenía 2. Por lo demás, algunos edificios ya cambiaron. De hecho, se han abierto calles. El Zócalo, lo que es la parte central, donde está la explanada, esa grandota, donde se eleva la bandera nacional y donde hay los plantones, y sobre todo el presidente actual que hacía muchos plantones antes por allá. Eso no estaba así. Había edificios. No era que hoy podías caminar, atravesar toda esa explanada y llegar a Palacio. No estaba así. Había edificios. Y había uno muy grande, que era un centro comercial muy famoso de la época colonial y que todavía sobrevivió hasta el siglo XIX. Se llamaba el Parián, que era, por decir algo para los que estamos acá en Mérida, como decir algo que será Plaza Galerías, o mejor, o más grande, en la isla, cosa muy grande. Ahí había de todo, estaba techado y ocupaba un 50% de lo que hoy es esa explanadota grandota que hay ahí. Grandota. Bueno, y atrás de ese edificio estaba el edificio llamado La Acordada, que era el edificio, lo que hoy le llamaríamos la Fiscalía de la República. Entonces ahí llevaban los cadáveres. Y después que llevan los cadáveres y la gente llorando, pues estaba viendo qué fue lo que ocurrió, pues entran los alguaciles, entran los policías a ver qué había pasado. La descripción que nos hace Vicente Rea Palacio, tomada del archivo de la Inquisición, es que la casa estaba bañada en sangre. Por todos lados había sangre. Desde el portón principal, desde el portón de la entrada, estaba lleno de sangre. Lleno. Desde caminabas y en las escalinatas llenos de sangre, porque se encontraban en diferentes espacios a los muertos, no estaban todos juntos. El cadáver del señor Dongo fue encontrado en la puerta de entrada, mientras que los de las criadas más por allá. La casa estaba súper bañada en sangre y empiezan las averiguaciones. ¿Qué era lo que había pasado? Empiezan a notar que faltaba barras de plata y algunos lingotes de oro que guardaban los sótanos. No estaba, no había. Y faltaba también uno de los carruajes, tenía 4, y un carruaje no estaba en el garage, vamos a llamarle. Y en ese momento, unos mestizos que venían por Tlatelolco dijeron que habían visto un carruaje muy rico estacionado por la iglesia de Tlatelolco. Se traslada ahí los alguaciles y resulta que era uno de los es el carruaje que faltaba de la propiedad de la familia Dongo. Estaba abandonado, pero estaba ahí. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó? ¿Y cómo llegó? ¿Y cómo llegó? Y empiezan las pesquisas. Testigos, que en ese entonces era lo principal, no había nada digital como para poder levantar las huellas, no, había que ver testigos. ¿Qué vieron? ¿Qué era lo que vieron? Y los testigos empiezan a decir pues que de verdad no vieron nada sospechoso, y al ver que no había nada sospechoso, entonces el virrey pide que se averigüe
¿quiénes fueron las últimas personas que entraron a la casa de la familia Dongo que no fueran parte de la servidumbre ni parte de la familia? Y empiezan los tíos, pues entonces vamos a recorrer a quién, y al final de cuentas salen tres nombres de personajes que no son conocidos para nada en la historia, pero uno de ellos era un joyero que tenía una joyería en la calle de, hoy calle de Madero, antigua calle de San Francisco, llamada calle Plateros, o sea, el centro histórico. Y los otros dos, nadie sabía quiénes eran, aunque se decían, son fulano que vive en Perengano. Bueno, vamos entonces a ver al joyero. Y lo van a ver. El joyero está detrás de su aparador. Cuando llegan los alguaciles, dicen, señor, hay esto. Usted fue una de las últimas personas en entrar a la casa de la familia Dongo. Y por lo tanto es usted un sospechoso que queremos que hable. Él dice, yo no tuve nada que ver, yo soy un joyero muy honrado, soy muy decente, no tuve absolutamente nada que ver, nada. Y por más que lo interroga, no, todavía era sospechoso, no lo querían llevar a la Inquisición. Entonces, nada. Sin embargo, le dicen, por lo pronto va a ser detenido hasta que no interroguemos a los otros dos. Y van con el segundo. El segundo era un personaje que el nombre se llamaba, no recuerdo el nombre, pero se llamaba de apellido Jiménez, que era un joven mantenido por su familia, que vivía muy bien, pero que no trabajaba, no hacía nada, y meramente se sabía que era un tipo que lo mantenía la familia. La familia de este joven no era muy rica, pero lo mantenía, y que le gustaba usar ropa muy elegante y muy costosa. Lo fueron a ver, estaba con una ropa muy elegantosa. Si no tenía dinero, no le consiguió, y empiezan los interrogatorios. Él empieza a contradecirse, este segundo. ¿Conoce usted al joyero? ¿Conoce usted a fulano? Empieza a contradecirse. Y al ver los alguaciles que se contradecía, irrumpen en la casa a ver qué había ahí. Y descubren una peluca estilo Luis XV que usaban los jóvenes en esa época, que en la parte de atrás tenía manchas de sangre. Una peluca. Esta sangre, esta sangre empieza la contradicción. Esta sangre lo ven raro, ven que se está contradiciendo. Y entonces uno de los alguaciles, según el archivo de la Inquisición, de uno que se ve que tenía mucha experiencia, de una manera directa, le dice, usted asesinó a los dos. Y entonces él confiesa, sí, pero no solo fui yo. Y delata a los otros dos, entre los cuales sí estaba el joyero. Y entonces los detienen. Y aquí vienen entonces las diligencias que hace ya el Santo Oficio, y que nos van a describir de la manera tan brutal, porque lo van a narrar, y se va a levantar el acta de cómo los mataron y por qué los mataron. Efectivamente, en casa del tercero encontraron las barras de plata y los lingotes que se habían llevado. Y viene por qué lo mataron. Eran conocidos de él, sobre todo el joyero, que era el que dio la entrada a la casa, porque el joyero le vendía joyas de varas de cosas de plata a la familia. Entonces ya lo conocían, no es que fuera el amigo, pero lo conocían, al joyero. Uno. Y dos, resulta que este niño, junto con otro amigo que era el tercero, porque van a ser tres, como llevaban la buena vida, se habían superendeudado. Y la familia le dijo, pues ahora definitivamente ya no te vamos a mantener más, ve cómo pagas las deudas, que era muy jugador. Y los jugadores lo amenazan de muerte, de no pagar. Como se llevaban con el joyero, fueron a ver al joyero por si les prestaba algo para soliviantar esa deuda. Eso fue lo que confesaron. Y el joyero dice, no, yo no tengo tanto dinero, pero el que tiene es don Manuel Dongo. Pero no nos va a prestar, ni nos conoce. Pero es que y tenemos que tener mañana un anticipo, y empieza todo el relajo para contar a ellos que estaban presionados por esa deuda de juego que ellos tenían. Y entonces, al saber que el don Manuel Dongo se encontraba en una fiesta,
deciden asaltar la casa. Ellos dicen que no se imaginaron que hubiera tanta gente adentro, que pensaron que era una casa pues, que vivía un matrimonio solo y ya. Entonces, que fueron los tres, inclusive el joyero, que también le metió a esto. Cuando llegan, entran, ¿okay? El joyero era conocido y por eso le abren la puerta, y cuando entran detrás, al primero que se echan es al mayordomo, ya cuando están en la casa, luego a las sirvientas, luego a la esposa, luego a los caballerangos que tenían ahí, ¿okay? Hasta que uno, con tal de no matar, de que no lo mataron, que era uno de los criados, dice dónde estaban los lingotes, por eso van a encontrar los lingotes de oro. Y luego que los encontraron, matan al criado. ¿Okay? Ya se habían echado como a cerca de 9 personas, 8 personas. ¿Okay? Y en eso oyen, ¿okay?, que un carruaje está deteniéndose en la puerta. Era Dongo que llegaba. Era Dongo que llegaba. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo va a ser? Entonces, Dongo se baja, que mientras los cocheros metían en su caballeriza los caballos, que estaba a la vueltita, y Dongo se baja, ¿okay?, abre la puerta y sí dicen que seguramente se habrá dado cuenta que la puerta no estaba cerrada con llave, lo cual extrañó, aunque había gente adentro, pero sí cerrada por fuera. Es que entra, y cuando entra, que lo recibe es el joyero. Y el joyero, con todo cinismo, según el Santo Oficio, declara lo que le dijo. Le dijo: Señor, dispense que me haya yo atrevido a entrar a su casa, ¿okay?, pero por la confianza que tenemos, ¿okay?, quise entrar para venir a venderle algo a su esposa. ¿Okay? Entre sorprendido por la hora de la noche que estaba el joyero ahí, de cómo había entrado, ¿okay?, y sorprendido de ver que no veía, así como ahorita yo estoy viendo para allá, como que no se viera a nadie, que siempre había gente, ¿okay?, Dongo como que no supo qué contestarle, y en eso le caen los otros dos, ¿okay?, quien con uno de los lingotes que ya tenía le rompe la cabeza a Dongo, se la quiebra, ¿okay?, cae, ¿okay?, y el otro se la balanza, que fue el jovencito, el de la que tenía la peluca, se los estaba viniendo de alguna fiesta, y lo va a machacar, hasta que muere. Oyen el ruido de los dos lacayos que estaban entrando por la parte de las caballerizas, que no sabían nada, ¿okay?, y corren hacia ellos para sorprenderlos. Y como los lacayos habían puesto el carruaje normalmente e iban a entrar ya al interior de la casa, ¿okay?, son atacados a cuchilladas por los tres. Y con ellos dos, ¿okay?, juntan los 11 cadáveres que se van a encontrar al día siguiente. ¿Okay? Ellos, para huir, ya tenían cargados un montón de lingotes de oro, necesitaban un carruaje. Y entonces agarran uno de los de Dongo, por eso va a aparecer, y se van. Tratan de huir hacia el norte de la Ciudad de México. Era de noche, ¿no? Y se van, huyen. Pero luego reconocen que estando a la altura del mercado de Tlatelolco, de la iglesia de Tlatelolco, pero no del mercado de la iglesia de Tlatelolco, piensan que estar en el carruaje, que es un carruaje robado, podía darles una pista a los alguaciles. Y entonces deciden bajarse del carruaje, dividirse los lingotes, ¿okay?, y que el que más cerca viviera, que era el tercer amigo, ¿okay?, guardara esos lingotes mientras se los repartían y dejar el carruaje abandonado y que quien agarra su rumbo. Y se va. El carruaje queda ahí asentado. ¿Okay? Por eso va a aparecer en Tlatelolco. Esta fue la confesión que hicieron ellos, confesos los criminales, del asesinato de 11 personas. La indignación después de esta confesión fue unánime en la Ciudad de México. El Santo Oficio interviene. ¿Okay? Interviene para condenar y excomulgar y execrar a estos asesinos confesos, brutales, y que a sangre fría mataban a un montón de gente, ¿okay?, que ningún daño habían hecho, sino que al contrario, eran muy queridos. Y entonces viene la sentencia terrible. ¿Okay? Los Dongos serán ajusticiados por la Inquisición en la plaza central
de la Ciudad de México. Allá se iban a poner, van a morir los 3 chavos, ¿okay? Con la ejecución española muy de moda en esa época, que era el garrote vil. ¿Qué era eso el garrote vil? Te ponían una silla como esta, ¿okay? Y te ponían un aro de hierro aquí, y atrás de la silla, ¿okay? Había una palanca que un verdugo te la iba cerrando hasta que te rompía aquí y morías. Eso era el garrote vil. Pero antes de darle de morir de garrote vil, como era tan grave y tan horrendo su delito, que tenían que sufrir antes de morir. Y a los 4, pero a los 3, que como los tenían así amarrados, un verdugo les va a cortar las manos. Se va a cortar. Y las manos van a ser clavadas. ¿Okay? Era una especie como de anzuelo, pica, ¿okay? Y las manos van a quedar exhibidas hasta que se pudran en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Okay? Ellos ya sin manos, gritando y desangrándose, les aplican entonces el garrote vil a los 3. Y como decían después de que morían, ¿okay? El alguacil mayor gritaba: esta es la justicia del rey, esta es, ¿okay? El veredicto del Santo Oficio. ¿Okay? Los cadáveres eran levantados, mientras que las manos quedaron cerca de 8 días hasta que fueron, pues, la carne comida por los pájaros, y ya quedó solamente el carpio, metacarpio, no sé cómo se llama todo esto, ¿okay? Que cayó de la orilla, se perdieron. Esto fue algo que se va a comentar muchísimo durante los últimos años del siglo XVIII, mucho. Como les digo, se sabe que inclusive en cartas que la abuela Rodríguez escribió, o inclusive del mismo licenciado Primo de Verdad, Francisco Azcárate, ¿okay? Menciona que eran abogados, mencionaba el caso Dongo, que había impactado. La casa quedó cerrada, quedó completamente cerrada. No había hecho testamento, cosa rara el señor Dongo, porque en ese entonces todo buen español, y sobre todo rico, desde temprana edad hacía testamento, porque era parte de que pusieras en orden tus cosas. Muchos que no hacían testamento pensaban que el no hacer testamento era pecado, porque dejabas al azar tus bienes. Si tenías hijos, podían pelearse por esos bienes. Casi todos los ricos españoles y los ricos criollos, una vez que tenían cierta edad, hacían testamento. Cosa extraordinaria, de Dongo no había hecho testamento, ¿okay? Sus hijos eran tan ricos como él, ¿okay? Y la propiedad, ¿okay?, la van a heredar ellos. ¿Qué pasa con ella? Porque ella no existe como tal, porque nadie va a querer vivir en ella. 11 cadáveres asesinados en una misma casa, nadie quería. Aunque les quiero decir que está registrado que el Santo Oficio, como a los 8 días del entierro y de la muerte de estos tipos, entra con impacto para la gente, porque la gente los acompañó encapuchados como capuchinos, eran dominicos, cantando misereres con velas encendidas de noche a la hora que fue el crimen, ¿okay? Entran y con agua bendita van cantando misereres. Misereres quiere decir en español misericordia, Señor, misericordia, ¿okay? Y va tirando agua bendita para que la casa no tuviera lo que hoy le llamaríamos mala vibra, ¿no? O sea, 11 muertos. Sin embargo, que la casa nunca se pudo, los hijos y nietos nunca vivieron ahí. La casa se cerró, y hasta lo que dice Vicente Ría Palacio, perteneció a los descendientes de la familia Dongo hasta la segunda mitad del siglo XIX, hasta que ya, pues, el nuevo comprador ya quizás no sabía qué había pasado en esa casa y la compró. La casa ha pasado por 4 propietarios, y el último fue el que la mandó demoler, que fue en los años 50 del siglo pasado más o menos. Todavía no había la ley de conservación de edificios coloniales. Fue tirada la casa, se levanta un edificio, un artefacto que lo pueden ver, se puede ver, ¿okay? La casa Dongo, que sirvió durante mucho tiempo
los edificios como oficinas. Luego, en los años 80, 90, que la gente se fue yendo del centro, quedaron convertidos en comercios. Y actualmente toda la parte de arriba, que tiene cristales horrorosos, porque además desentona con el entorno colonial que tienen casi todas las demás casas de la calle Donceles, pues está abandonado. Solamente hay la parte de abajo, está ya fraccionada y venden, pues como lo venden, no son grandes comercios, que venden cositas, que venden cosas de todo a 5 pesos, o sea, es lo que hay allá. ¿Okay? Y ahí lo único que queda de este recuerdo es la placa que mandó poner don Héctor de Mauleón para recordar ese acontecimiento que, si bien hoy no nos dice gran cosa, en ese momento fue un acontecimiento que impactó a la sociedad novohispana y que además duró en la mente del novohispano casi 2 generaciones. ¿Okay? Lo tenían aquí, como que era algo. Los crímenes de esta materia, de esta manera, no eran comunes que se cometieran en la Nueva España. Sí mataban a uno, que un asalto, que eso, pero 11 en una misma casa, con la brutalidad que se dio, hasta cuando escribe Vicente Ría Palacio su libro, el libro rojo, que fue en 1880 y tantos cuando lo escribió. Él dice que no había conocimiento, ni él sabía de ningún otro crimen tan atroz que haya impactado tanto la Ciudad de México. Muy probablemente luego en el siglo XX sí hubo, ¿okay? Ha habido cosas, pues que la mata viejitas y no sé cuántas cosas que ha habido en el siglo XX, ¿no? Pero en ese momento fue un crimen verdaderamente atroz. ¿Okay? Se puede decir que con este crimen terminaba el siglo XIX, el siglo XVIII en la Nueva España, y empezaba un siglo, ¿okay?, donde iban a haber muchos cambios. Para empezar, los cambios de la independencia. Y para concluir, ¿okay?, les voy a contar, para concluir lo que es ya la parte colonial, una de las leyendas, no es la Llorona, no vayan a empezar, más impactantes que se han escrito en el periodo colonial en la Nueva España. No ocurrió en México, pero sí en el periodo colonial, y quería decirles que ocurre acá, en la ciudad de Mérida, donde está su servidor, en una calle que existe y en parte de un convento que todavía existe. ¿Okay? Se le llama el fantasma del matadero viejo. Vamos, los que conocen el centro histórico de Mérida probablemente conozcan la iglesia de monjas. ¿Okay? La iglesia de monjas está situada en la calle 63 con 64. Hoy, pero en esa época abarcaba 63, 64, 62, ¿okay?, 66, ¿okay?, 68. O sea, era gigantesco el convento de monjas, gigantesco. De hecho, dividía la calle 66. La calle 66 hoy en día, si agarras tu auto, va de sur a norte, perdón, va de norte a sur. ¿Okay? Esa es hoy tú agarras la 66 desde más o menos desde la altura de la Plaza de Toros, ¿okay?, y termina la calle en el hangar militar, ¿okay?, donde alguna vez estuvo las oficinas de la compañía de aviación de transportes aéreos mexicanos, la TAMSA, precisamente una de ese, donde está ahorita la Fuerza Aérea Mexicana, y la final de la calle 66, ese era un pequeño aeropuerto donde salían avionetas, que por cierto, dato curioso, de ese hangar salió el famoso actor Pedro Infante para estrellarse y morir en Mérida hace ya 63 años. ¿Okay? Bueno, pero la 66 hoy la agarras y puedes recorrerla completita, no hay, es pura línea recta. En esa época no. Chocabas con el murote del convento de monjas. Entonces tenías que dar 2 esquinas, claro que no había autos, pero en caballo, por ejemplo, 2 esquinas para volver a agarrar la 66, que se llamaba la calle del Matadero Viejo, porque ahí estaba el rastro, y desembocabas en la ermita, y ahí terminaba Mérida, en la ermita. Hoy en día tú vas derechito, y ya no están monjas, porque obviamente ya la fraccionaron, ya botaron toda esa parte, y ya solo quedó lo que hoy vemos. Okay, bueno. Pues en ese lugar se desarrolla este misterio, que hasta todavía, en los años 80 del siglo pasado, muchos de los vecinos de la calle 66, que yo conocí, contaban y decían, si es cierto, porque lo hemos visto. Pero todavía había gente que vivía por ahí, ya casi nadie vive por ahí. Bueno, ¿qué ocurrió?
En el siglo XVII, monjas era un convento de las madres concepcionistas, llamadas conchitas. Y ahí, pues estaban las monjas. ¿Okay? Y cada sábado, el obispo de Yucatán enviaba a un sacerdote, un párroco, para que confesara a las monjas que tienen que confesarse cada 8 días, todavía que existen los confesionarios, todavía están, ¿okay? Y luego dar la misa. ¿Okay? Y así era la vida normal, una vida tranquila. Pero un día, ¿okay? Hay un cambio de párroco, ¿okay? Y el obispo envía un nuevo párroco para confesar a las monjas. Si ustedes visitan el convento de monjas, la parte histórica que se visita ya, porque aunque todavía hay gente, pero se puede visitar, porque es un monumento histórico y se ha tratado de conservar para la posteridad, todavía existen los confesionarios de las monjas, que daban directamente de sus aposentos, bajaban, ahí no tenían por qué tener contacto con nadie, directo, y el sacerdote se ponía por la otra puerta, ¿okay? Y ahí escuchaba a las monjas. Lo separaba únicamente una ventanita, más que ventanita, era como una franelita que se ponía para que la monja no viera al padre y el padre a la monja, así era de estricto. ¿Okay? Bueno, pues entonces, un buen tiempo pasó y nuevo cura fue a confesarlas. Las monjas todas tenían que confesarse. Y aquí viene la leyenda, que de repente estaba confesando a una cuando el sacerdote oyó que la voz de la que confesaba le era familiar, la conocía. ¿Okay? No la veía porque estaba esa como cortinita, ¿okay? Y la monja no la podía correr, ¿okay? Solamente la podía correr el cura. Y está confesando cosas sin importancia, seguramente, pues que más vas a tener pecados en esa época. Y ya no puede aguantar, el sacerdote era joven, no puede aguantar y corre la cortinita. Y cuando la corre, la monja pues alza la vista porque ve que el padre corrió la cortina, o sea, no era común. Y cuando se ven, resulta que se conocían, porque era su exnovia y su exnovio, o sea, habían sido novios. Y si habían sido novios, ¿qué hacían metidos cada uno como cura y otro como? Porque debido a que no estuvieron de acuerdo sus padres, ¿okay? Impidieron esa relación. Y según la leyenda, ¿okay? A él, para que deje de pensar en ella, lo meten al seminario, y a ella, para que deje de pensar en él, lo meten al convento. Lo que nunca se imaginaron es que algún día se van a volver a ver. Y se volvían a ver. Evidentemente, la llama del amor vuelve a brillar. Ay, fulanita, y entonces quedó muy contento. Y entonces cuenta la leyenda que cada sábado que el padre iba a confesar, la que más tardaba era ella. Conversando con él, seguramente las mujeres llamaban: ¿cuántos pecados tiene fulanita? O sea, confiesa. Y así pasa el tiempo. Y nadie dice nada. Hasta que un día el padre le dice a ella: mira, no podemos seguir así. Tarde o temprano nos van a descubrir. Y si tú me quieres como yo te quiero, te propongo un plan. ¿Cuál? Irnos aquí. Salir de Mérida, irnos a algún lugar donde nadie nos conozca, nadie sepa que tú eres monja, ni que yo soy cura, para que podamos vivir nuestro amor ya sin temores. ¿Estás de acuerdo? Y la monja: ay, sí quiero, sí me gustaría. Bueno, entonces, escucha bien. Okay. Ya averigüé, okay, que el próximo miércoles, aquí viene la leyenda, que es miércoles de luna llena y va a haber luz. Okay. Voy a venir a buscarte. Prepara alguna soga, algo para que te puedas bajar de las avispas. Las primeras estaban arriba, para que puedas bajar. Yo te voy a esperar aquí con mi caballo. Okay. Tenía que haber luna llena. ¿Por qué? Porque no habían puesto el alumbrado público. Repito, no había llegado el gobernador Lucas de Gálvez para poner la iluminación a lo que era el centro histórico de Mérida. Okay. Cuando todo estaba oscuro. Y cuando no era noche de luna nueva, o sea que no había luna, era un problema, porque entonces no iluminaba nada, entonces tenía que ser luna llena. Se ponen de acuerdo y efectivamente llega el plenilunio y la leyenda empieza aquí. Que a eso de las 11 de la noche, el sacerdote, cuyo convento se encontraba en San Sebastián, el sacerdote sale
con su caballo, ¿okay? De una puerta que todavía existe, se ve puerta en el convento de San Sebastián. Agarra la calle 66, que era la calle del Matadero Viejo, y va lo que hoy sería el sentido contrario, de sur a norte, caminando 66, rumbo hacia el norte. Al llegar a la calle 63 de la ciudad de Mérida, hoy no chocas, pero en esa época sí, chocaba con el muro del convento. O sea, ya no había paso, chocaba en el convento, era el murote. ¿Okay? La entrada del convento estaba a la izquierda, ¿okay? A la izquierda, mirando hacia el poniente, donde hoy está una calle llamada 66A, que todavía se notan los muros de entrada del convento de monjas, porque esa era la entrada, no la entrada de hoy. La entrada era la que ya no existe, la que daba en la que hoy es la calle 66A, que se abrió al botar el convento. Entonces, ahí en la puerta, el cura se queda con su caballo, esperando que la monja salga. Sobre todo, que la luna brillaba. ¿Okay? Y efectivamente, cuentan que el monje, el cura, vio que una silueta, ¿okay? Que le tira una especie como de cuerda y que empieza ella a bajar, ¿okay? A bajar los muros del convento de monjas, del muro que ya no existe porque ya fue derrumbado, ya es una calle, para llegar hacia él. Y entonces el cronista de la leyenda inquisitorial dice: no quiso Dios que se cometiera tal sacrilegio y hace que la cuerda se rompa. Al romperse la cuerda, la monja cae, caída libre, ¿okay? Cae directo a los pies del caballo, ¿okay? Cae, zaporrea la cabeza, muerte instantánea, ¿okay? Y entonces el caballo se asusta y también el jinete. El jinete se da cuenta de lo que estaba pasando, o sea, había una muerta allá, de una monja, algo espantoso. Entonces él, en su desesperación, y ahora, ¿qué hago? Entonces lo primero que se le ocurre, salvar su pellejo. Esto al día siguiente, cuando amaneciera, iba a ser un escándalo. Entonces había que evitarlo. Entonces agarra su caballo y regresa, quiere volver al convento. Pero cuando vuelve al convento, en la misma calle, en la calle 66, ahora de norte a sur, era la hora en que entraba el ganado, las reses, a lo que era el rastro para ser sacrificado y se vendiera su carne fresca al día siguiente, o sea, cuando amaneciera. Ese ganado entraba por una callecita que se bifurca hasta hoy, ¿okay? que empieza en la ermita, pero el cura agarra esa callecita que es la 66, entonces va yendo, pero el ganado venía, y el ganado no para, cuando hay una estampida, por así decirlo, que esto era como una estampida, no lo era porque lo estaba llevando al rastro, ¿okay? El rastro quedaba, para su información, el rastro quedaba donde hoy está en la 66, se ve la entrada todavía conserva lo colonial, donde hoy está como donde forran muebles para automóvil, al menos eso fue lo que vi que había ahí, ¿okay? Entonces cuando llega el caballo y llega el ganado, pues el caballo no puede parar, o sea, quiere parar, pero no para, y el ganado no para, y entonces se los lleva, ¿okay? Al querer parar el caballo, ¿okay? El jinete no tenía cinturón de seguridad, sale volando el caballo, se aporrea con el quicio de la puerta del matadero, o sea, del rastro, ¿okay? Y queda muerto ahí. A la mañana siguiente, la Mérida colonial se despierta con la noticia de que había 2 muertos, una monja y un monje, a determinada distancia, una en la puerta del convento de monjas y otra a la entrada de la calle del Matadero Viejo. Los 2 casualmente con el cráneo destrozado. Y entonces las pesquisas, ¿qué pasó ahí? Se enteran que él era el cura que confesaba a las monjas,
Y empiezan las investigaciones y llegan a la conclusión de que esa monja era la que más tardaba en cruzar con él. Empiezan a atar cabos y se dan cuenta que había una relación antigua con ellos. Entonces, como los dos habían muerto en un pecadote mortal, no se permite que se entierre en Camposanto, sino afuera de la ciudad. En este caso, más o menos, no había unas cuevas cerca de San Sebastián. Ahí son enterrados, donde enterraban a los que morían inconfesos. Hasta aquí la historia, la leyenda. A partir del siguiente año, la población de Mérida, que vivía por esos rumbos, empieza a oír cada miércoles que coincidía que el miércoles fuera luna llena, que empezaba a oír galopes de caballo por esa calle 66 que antes tenía, todavía hasta hace poco, estaba empedrada al estilo colonial. Y cuentan algunos más que ese caballo o ese fantasma llegaba a la puerta antigua de monjas, donde las monjas habían puesto una cruz para bendecir el lugar. Y que un sacerdote se abrazaba a la cruz y en latín pedía piedad y clemencia. Piedad, piedad, piedad y clemencia. Se habló del fantasma del matadero viejo. Las autoridades coloniales hicieron poner una cruz en el lugar donde había muerto el fraile, a la entrada del antiguo rastro. Esa cruz estuvo visible hasta el año de 1967, en que cuando se hicieron las reformas a las calles, esa cruz, volvemos a lo mismo, no había el concepto de historia, y esa cruz fue arrasada. Ya no hay, pero hay fotos donde estaba la cruz que marcaba el sitio donde murió el sacerdote. Todavía, hasta 1980 más o menos, porque eso me lo contaban a mí, yo conocía a muchas gentes que me lo decían, no es falso, me decían. Hemos oído y algunas gentes han visto a ese monje que se abraza de la nueva cruz, y que grita misericordia, misericordia, misericordia. Verdad, mentira, nadie sabe, nadie supo. Esta es una de las leyendas más famosas que hay en la época colonial en el área de Yucatán. Muchas más hay, pero esta es la más famosa porque involucra una etapa muy importante, que es el periodo poco estudiado de la colonia, tanto en Yucatán como en toda la República Mexicana. Pues bien, espero que les haya gustado esta etapa colonial. La próxima vez cambiamos de temas ya y les lanzo un pequeño tráiler o un spoiler si quieren. Vamos a hablar de algo que estoy seguro que les va a encantar. La locura de una princesa. Algo muy interesante, muy triste. ¿Una princesa? Sí. ¿Qué le pasó? Eso lo vamos a ver a su debido tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho, y nos vemos pronto. Gracias.